Bienvenidos a todos a esta nueva clase. En esta clase lo que vamos a ver es el tema de métodos return. Vamos a hacer otro ejemplo con métodos return. Pero en este caso el método return que vamos a crear en Java va a tener en su interior una estructura repetitiva. En nuestro caso este va a ser un ejemplo con el for, para que ustedes vean que dentro de un método también puede haber una estructura repetitiva. Así que vamos a comenzar. Miren, aquí yo estoy en un proyecto clase 8 SRC. En el paquete controlador hay un main 1, el que tenemos aquí. Y dentro de esto obviamente tenemos ya nuestro main, método main. Así que lo tenemos aquí. Bien. Bueno, en este método main comienza aquí y termina aquí. Así que vamos a trabajar seguro aquí adentro. ¿Sí? Eso es lo que veníamos trabajando hasta el momento, trabajar en un método main. Pero ahora yo quisiera crearme un método aparte, un método aquí, hagan de cuenta esa cajita azul, un método. Pero ese método lo que va a tener que hacer es determinar la suma de los primeros números. Vamos a poner de los primeros números usando un for. Primeros 10 números, hagamos de cuenta ahí. La suma de los primeros 10 números. O sea, los primeros 10 números que ustedes conocen empieza desde, hagamos de cuenta del 1, 2, 3, 4, así hasta el número 10. O sea, vamos a intentar calcular la suma de todos esos números y obtener un resultado aquí total. ¿Sí? Pero lo vamos a hacer mediante un método, return, ¿sí? Así que yo aquí en el main no lo voy a hacer, voy a crearme aquí abajo un método return, así que sería public, los métodos son públicos, lo vamos a hacer públicos, va a ir la palabrita static. Y ahora, nos pongamos a pensar, el problema es este, sumar los 10 primeros números, obviamente del 1 hasta el 10. Sí, hay que sumar esos 10 primeros números. Está bien, si lo sumamos a cada uno, ¿qué tipo de dato me dará como resultado? ¿Me dará un int? ¿Me dará un doble? ¿Me dará un string? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué nos dará? ¿Un char? ¿Un boolean? ¿Qué tipo de datos nos devolverá? Si sumamos los 10 primeros números. Perfecto, un entero. Porque los números si van a ser enteros, la suma va a ser entera. Por tanto, el valor del retorno seguro va a ser un número entero. Entonces aquí, en public static, luego va lo que devuelve el método. Como va a devolver algo específico, yo digo que este método va a prometer o va a responder con un entero, va a devolver un entero, que va a ser obviamente la suma de los números. Vamos a darle un nombre ahora a la cajita. Se va a llamar suma primeros números. Suma primeros nums, algo así. O el nombre que ustedes quieran. Este va a ser el nombre de nuestro método, que obviamente está retornando, va a retornar o tiene que retornar un entero. Lo que nos está faltando ahora serían los paréntesis, o sea, serían los parámetros, los datos que va a ingresar este método, o sea, qué es lo que les tenés que mandar a este método para que funcione, qué le tienen que mandar por aquí. En este caso vamos a hacer que este método no reciba parámetros, no reciba información. ¿Sí? Pero aquí comienza y aquí terminaría nuestro método. O sea, ¿cuántos parámetros ven ahí? ¿Cuántos parámetros puse yo? ¿O cuántos parámetros puso el profe para este método? ¿Cuántos parámetros? 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos parámetros ven ahí? Aquí, en esta parte del método que estamos creando. 0 porque no hay nada. ¿Cuándo sería un parámetro? Por ejemplo, cuando decís que va a pasar un entero A, por ejemplo, o va a pasar un string B. Ahí tenés ya cuántos parámetros ven ahí, por ejemplo. O cuántas datas está ingresando. Una, dos, cada uno de un tipo, bueno, diferente en este caso. Ahora, si ven los paréntesis vacíos, prácticamente no está pasando información, ¿sí? Y estaría bien. Depende de los métodos. Los métodos no es que siempre sí o sí tiene que recibir un parámetro. A veces puede recibir 0, como en este caso. Puede recibir 1 o más de 1, ¿sí? O los parámetros que desee. Pero en este caso, como verán, no recibe nada. Pero en sí, esta cajita va a resolver un problema, que sería la suma de los primeros 10 números, usando un for. Entonces yo digo, bueno, ahora me paro aquí. Nos paremos aquí, a ver, en esta parte. Aquí. Este es nuestro método que está creado, pero obviamente falta, ¿no? Falta que devolvamos el valor, que hagamos todos los cálculos aquí adentro. Entonces ustedes pónganse a pensar que están aquí adentro. ¿Cómo resuelven este problema? La suma de los 10 primeros números, ¿sí? Con este método. ¿Cómo haríamos, a ver, para resolver eso? Necesito los 10 primeros números primero que todo, ¿sí?
Por tanto, yo voy a crear un for y ese for ya lo vieron en las clases de estructura repetitiva. Voy a usar este for, así, este. El segundo, que es un loop. Miren, luego lo vamos a generar para que lo vean. Ahí está, control espacio y este. Index array. Bueno, este for va a tener una variable i que empieza en seguro en un valor inicial, una variable entera. Eso se llamaba inicialización. En mi caso, yo quisiera generar números del 1 hasta el 10. Entonces la variable i, ¿en qué valor tendría que empezar? ¿Qué dicen? ¿En 1 o en 10? ¿Cómo se le ocurriría a ustedes? ¿Cuál sería lo adecuado? Quiero generar los 10 primeros números. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿O tiene que valer 0? ¿Qué ponemos aquí? La variable i, ¿en cuánto le empezaríamos? En 1. ¿Por qué? Porque la primera vuelta la variable i, ¿cuánto va a valer? 1. La siguiente vuelta, obviamente por el incremento que tenemos aquí, va a valer 2. La siguiente vuelta por el incremento va a valer obviamente 3 y así hasta el número que nosotros queramos. ¿Sí? Entonces la variable en este caso tendría que valer 1. Y esa variable, luego acá en medio tenemos la condición, acuérdense del for, que esa variable i, que es la variable del control del for, tiene que ser una condición, tiene que ser menor o igual a un cierto valor. Esto lo borremos. En este caso de 1 y quiero que sean valores menores, esos valores, o iguales al valor 10, por ejemplo. Hasta ahí. ¿Sí? Y tiene que ser menor o igual al 10. De esta forma tendríamos los 10 primeros números. ¿Sí? Miren hasta el momento. Vamos a hacer un CISO. Y aquí vamos a imprimir la variable i para que ustedes lo vean. Es más, este código si quieren lo cortamos y lo vamos aquí a poner en el main para que ustedes vean que esto sí funciona. Bien, acá bueno me está dando un problema este método porque ustedes dijeron que devuelve un entero. Como no hay código, obviamente no está devolviendo nada. Pero yo voy a poner un return, voy a poner 0 para que no haya problema y diga, mira, el método ya está completo con el retorno. Estoy poniendo para que devuelva un 0 nada. No lo estoy usando todavía. Volvemos aquí, miren. Probemos ese código. Ejecutemos. Y ahí está, tenemos los 10 primeros números. Este for comienza en 1, la variable i vale 1. Hagan de cuenta que ustedes son el 1, la variable i. Ustedes son la variable i, valen 1. La pregunta que se hace, i es menor o igual a 10, ¿qué dicen? ¿Verdadero o falso? ¿Es verdadero o falso o no? ¿Qué dicen aquí? ¿Cuál sería la respuesta? ¿I es menor o igual a 10? ¿Verdadero o un falso? Verdadero, porque la variable i ¿cuánto vale? 1. El 1 es menor o igual al 10, perfecto, sí es. Si es así, entramos a ejecutar esta línea. ¿Qué dicen ustedes? ¿Entramos a ejecutar la línea esta? Que imprime la variable i. Sí, ¿no? Entraríamos. Entonces acá está la primera impresión. ¿Sí? Obviamente se termina luego el código aquí. Pero cuando está por terminar, vuelve al principio el for. Pero con un valor ya incrementado. O sea, va a ser que la variable i, ¿cuánto valía anteriormente? Recién, ¿cuánto valía? 1. Pero apenas está volviendo en la segunda vuelta, ¿ya cuánto vale ahora? Si se le hace un i más, valdría 2. O sea, está volviendo ahora con un valor 2. En la segunda vuelta, esto ya no se ejecuta. Directamente viene y pregunta por aquí. Dice, ¿el valor de i es menor o igual a 10? ¿Verdadero o falso? El valor de i. ¿Cuánto vale i? Vale 2, ¿no? ¿Verdadero o falso? Sí, ¿no? Verdadero. ¿Entramos de vuelta a repetir esto? ¿Qué dicen? Esta línea. Sí. Y por eso acá tienen la siguiente impresión. Luego, vuelve, pero ¿con qué valor va a volver ahora la variable i? Seguro va a volver con un valor 3. Porque hace rato tenía 2, ahora sería 3. Bien. Se vuelve a preguntar directamente, ¿3 es menor o igual a 10? Sí. Si es así, imprimimos. Y así hasta que llegue hasta el final. ¿Sí? Por eso acá pueden ver los valores de i a medida que va recorriendo el for. Esa variable de control tiene los números que yo quiero sumar. Entonces esto estaría ideal para que yo lo use aquí, dentro de este método. Este método lo que está haciendo es crear una variable i que se va a iterar 10 veces, o sea, va a dar vuelta 10 veces, y obviamente va a cambiar de valor por cada vuelta. Y aquí lo estábamos imprimiendo. Eso era para corroborar que prácticamente por cada vuelta la variable i cambia de valor. Ahora, pero está bien, ya tenemos los valores de i. Esos son los valores que tenemos que sumar.
Pero, ¿qué usamos para sumar? ¿Un contador o un acumulador? Díganme ustedes. En el curso seguro vimos ese tema. Pero ¿cuál usamos? ¿Contador o acumulador? Para guardar estos valores de i. Acuérdense que hay que sumarlo. Esa era la idea, sumar los 10 primeros números. Vamos a sumar el 1, más el 2, más el 3 y así hasta el 9 más el 10. Todos esos valores. ¿Qué usarían? ¿Un contador o un acumulador? Para hacer esto que nos estás pidiendo. Contador, acuérdense que es contar. 1, 2, 3. Acumulador es la bolsita. Acuérdense bien ese tema, también está en el curso. Era como una bolsita donde yo iba a guardar, no sé, algo. Este algo lo guardo aquí adentro y se va a ir acumulando. Es como la billetera. Hagan en cuenta que al principio no tienen nada, está vacía, pero cuando ya cobran tiene más dinero, ¿o no? Y se va llenando la billetera. Bueno, eso es acumular, ¿sí? Entonces acá yo necesito acumular estos valores de i. Por tanto me voy a crear un acumulador. ¿Está bien? El acumulador, miren, sería algo así como la bolsita. ¿Qué queremos guardar? Los valores de i. ¿Sí? Los valores de i, ¿de qué tipo son? Díganme. ¿De qué tipo serían los valores de i? Tipo de dato. Yo veo aquí que es entero. Entonces, por lógica, esta bolsita, el acumulador, ¿de qué tipo tiene que ser? Si esto se va a guardar aquí. ¿De qué tipo tiene que ser? Int. Perfecto, ahí, entero. Nunca se olviden, si este dato fuera doble, este dato de esta bolsita también tendría que ser doble, o sea, es real. En este caso ya analizamos que lo que queremos guardar es entero. La bolsita tiene que ser entero. Así que vamos a crear un entero suma, suma números, números le vamos a poner y le voy a asignar 0. He creado solamente una variable con un valor 0 porque al principio la billetera está vacía. Ahora, yo quisiera almacenar cada valor de i dentro de esta bolsita. Por tanto, hay que actualizar esa variable. Dentro del for, por cada vuelta, vamos a decir que suma números, le voy a asignar suma números más qué valor. ¿Por qué pongo más? ¿Qué voy a guardar? Quiero que se acumule, por eso sería más. Más, voy a tener más cosas. Pero y aquí va el valor que quieren guardar. ¿Cuál sería la variable que vamos a guardar? Sería suma números, sería i, sería in, no sé. ¿Qué van a guardar aquí? ¿Qué se les ocurre que van a guardar? Y la variable i, esta variable la pueden usar, no hay ningún problema. Entonces yo digo i, vení y te vamos a sumar. Te estoy guardando en la bolsita. Perfecto. Entonces, una vez que han terminado de hacer este proceso, digo, mira, me creé la bolsita, vamos a girar, voy a ir sumando, sumando, sumando. En la otra línea ya estaríamos listos para devolver el resultado, ¿sí o no? ¿O falta algún cálculo más? ¿Qué dicen ahí? ¿Estaríamos listos para devolver o retornar el resultado? Acuérdense que esto promete un entero, así que hay que devolverlo. ¿Estarían listos ya en esta línea para devolver un resultado o retornarlo? Y sí, porque si ya crearon la bolsita, acumularon los valores, ya están en condiciones, digo, ya resolví el problema, entonces devolvamos, vamos a hacer un retorno, obviamente de un valor entero, porque pusieron int. ¿Qué variable vamos a devolver? ¿La variable i o la variable suma números? ¿Dónde está el resultado para ustedes? ¿Dónde está guardado el resultado? Y perfecto, en el acumulador, ¿lo vieron ahí? Suma números, vamos a sacar ese valor para afuera. Perfecto, ya está. Entonces, cuando llamemos a este método, va a crear una bolsita, va a recorrer los números, va a guardar el valor de i repetidamente y luego va a retornar un valor específico que es obviamente la suma de números. Ahora está bien, ya creamos un método. Este método yo lo voy a utilizar aquí en el método main, que es otro lugar, o sea, este es un método y este prácticamente otro método. Me doy cuenta por las llaves, ¿sí? Entonces aquí, como verán, en este método solamente, bueno, hay dos comentarios y hay un escáner, que obviamente lo tenemos aquí. Y esto ya lo saben crear. Un escáner con un cierto nombre, yo le puse SC. Esto es para pedir datos por consola. Pero por el momento lo único que quisiera hacer es llamar a este método, suma primeros números. ¿Cómo hacemos para llamar este método aquí en el método main? ¿Cómo haríamos para llamarlo? ¿Qué hago? Primero, obviamente analicen, esta cajita devuelve un entero.
Si esta cajita obviamente te va a devolver un entero cuando lo utilices, ¿dónde lo puedo guardar yo? En una cajita, obviamente, ¿de qué tipo tendría que ser la cajita? Una variable, ¿de qué tipo? Entera. Entonces, si esto te devuelve o te responde con un entero, vos podrías crearte una variable entera y almacenar ahí el resultado. Entonces yo digo, ah, mira, me van a devolver algo cuando llame al método, me creo una variable. Le vamos a poner suma. Le voy a asignar y vamos a llamar al método. ¿Al método cómo lo llamo? ¿Qué pongo? ¿Int o ponga suma números? Suma primeros números. ¿Cómo llamo a este método? O sea, lo quiero utilizar aquí. Aquí quiero utilizarlo, a este método. ¿Cómo se lo llama? Por el nombre del método. Perfecto, ahí bien. Suma primeros números. Suma, control espacio, primero, ahí está, ahí aparece. Vieron que aparece paréntesis, paréntesis y dice, bueno, obviamente no tenés que mandarle nada como dato. Dos puntos y te responde con un entero. ¿Sí? Entonces ahí no hay que mandarle nada, no le manden nada, no pongan un 3, no pongan nada porque obviamente acá dice que no recibe nada. Entonces si no recibe, está bien, hay que respetar eso. ¿Sí? Entonces aquí estamos haciendo la llamada al método y el resultado lo estamos guardando en suma. Ahora sí podríamos imprimir la variable suma para ver el resultado. Estoy imprimiendo esa variable. Ejecutemos y vamos a ver. Miren, 55 dio. Y si no me creen, sumen desde el 1 hasta el 10, que tendría que dar obviamente 55. Sumando todos los números del 2 más el 3, ya tenemos 5 y así. Bien, intenten sumar y vean si les da este resultado. ¿Sí? Esta es una de las maneras, entonces, de utilizar un método, en este caso, que no recibe parámetros. Y acá, como verán, hay una estructura repetitiva, se puede usar, no hay ningún problema, nada te lo impide. Porque para eso cada tema, ahora estamos viendo métodos, pueden ya usar estructura repetitiva, estructura selectiva, el if, else, switch. Pueden crear variables, pueden actualizar, pueden contar, pueden acumular, como en este caso estamos acumulando. Sí, también lo pueden hacer. Ahora, vamos a hacer otro método, pero en este caso voy a tomar como este método, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí abajo. Y a este le vamos a poner suma primeros números, le voy a poner, no sé, versión 2 o 2. Ahí está. He creado otro método parecido prácticamente al anterior, pero en este caso este método va a ser diferente porque yo quiero que reciba un número. Int que diga fin, por ejemplo, un número fin, no un fin, número final. Número final queda mejor. Ahí está. Quiero que reciba un número entero. Este número final, el anterior obviamente que ejecutaba 10 veces, o sea, siempre esto lo iba a hacer 10 veces, siempre va a dar 55. Pero ¿qué tal si te dicen, mira, yo te voy a mandar el número, por ejemplo, yo quiero sumar desde el 1 y el usuario va a ser ahora, ya no te va, obviamente este está para 10, programado para 10. Pero ¿qué tal si hacemos que ahora el usuario me dé el número final? O sea, él te dice 25. Entonces vos vas a sumar desde el 1, 2, hasta el 25. Te puede decir 50. Entonces vos vas a sumar hasta el 50. ¿Estamos de acuerdo? Del 1 hasta ese valor. Entonces por eso yo me creé aquí un parámetro que reciba un dato entero, que va a ser el valor que me manden. Y con ese dato, que es número final, yo voy a modificar este algoritmo. Voy a crearme, obviamente la suma sigue siendo la misma. Y aquí lo que voy a hacer es que en vez de que sea 10, yo diría, bueno, esta estructura tiene que repetir hasta el número final, hasta que llegue este número final. Lo único que puse ahí es esa variable. O sea, el for va a decir, va a ir a preguntar siempre si la variable i es menor o igual al valor que me hayan mandado por aquí, un 25, hagan de cuenta. ¿Sí? Entonces ahora ya no es tan estático como el de arriba siempre era para 10. Es más, si lo prueban siempre va a ser para 10, te va a dar 55, 55. Pero este es más dinámico porque yo te voy a mandar un número y según ese número vamos a calcular sumas diferentes. Ahora, vamos a probar este método. Que este método también devuelve un entero, así que yo aquí arriba podría crearme un int suma 2 y llamar a suma primeros números, pero el 2, el que tiene un parámetro, ¿vieron? Entre paréntesis y ahora aparece int num final, 2 puntos y devuelve un entero. 2 puntos es lo que devuelve, ¿sí? Ahí. Entonces acá tienes que mandarle un número. Yo quisiera que sume, no sé, hasta el 25, del 1 hasta el 25.
Mandemos un número, obviamente, entero. Ahora este método sí tiene por lo menos un parámetro. Y ahora, vamos a imprimir nuevamente, vamos a hacer una impresión, aquí un CISO, y vamos a imprimir suma 2 para que vean el resultado. No se olviden que lo estoy haciendo todo en este main, llamando a un método y llamando a otro diferente. Vamos a imprimir, vamos a ejecutar y 325 me dio. Obviamente este dato, si lo cambia, pone 30, va a calcular obviamente otra suma. 465, y si no corroboren, sumen del 1 al 30 y le tendría que dar ese valor. Ahora está bien, el profe pone 30 aquí, pero ¿podría, profe, pedir ese dato en vez de pedirlo por aquí, pedirlo por consola? Porque vieron, cada vez que ejecuto, se ejecuta para 30, obviamente. Para 30, ¿sí? Porque acá mandé el parámetro 30 como un valor entero. ¿Podría pedirlo por el escáner? Sí, no hay problema. Así que vamos a hacer un CISO, vamos a imprimir un mensaje. Ingrese número fin, vamos a poner, y aquí voy a crear una variable entera que se llame, no sé, fin, y voy a leer un scanner sc. Y para leer es un nextIn. ¿Sí? Ahí está. Estoy capturando un dato por la consola y se va a llamar fin. En vez del 30, mandaríamos ese dato entero que sería fin. Ahora, como verán, aquí me va a pedir un dato fin y yo digo, bueno, 34. Se me ocurre el 34. Ahí está. Perfecto. Mira, la suma desde el 1 hasta el 34 obviamente me da 595. El método me está respondiendo con un entero, ¿sí? Pongámosle hasta 20, pongamos. 210 me está diciendo. Está sumando desde el 1 hasta el 20. Todos esos números. Entonces ahora es un poco más dinámico porque he pedido los datos por consola. ¿Sí? Estoy pidiendo los datos ahora por consola. Ahora, algo más que quiero para este video, para que terminemos esta parte, es que ¿vieron cómo hago yo la suma? Aquí. A suma, al acumulador, le asigno el acumulador más algo. Pero esto, si no lo quieren hacer así, hay otra forma corta en Java, que sería esta. Miren, vamos a poner un comentario y vamos a poner suma números más igual y directamente el valor que quieren sumar. Esto prácticamente, esta línea, esta parte desde aquí hasta aquí, es lo mismo que poner esto. Y aquí el valor que quieren guardar. Obviamente por acá se distingue. Este va a ser suma. Este valor i se va a sumar porque dice un más. ¿Sí? Entonces, esto sería prácticamente lo mismo que está aquí. Y aquí está el valor. ¿Sí? Tendría que dar lo mismo, así que vamos a ejecutar y da 55. Sigan funcionando tal cual. Por más que lo hagan aquí también, miren aquí, quedaría algo así. Saquemos esto, saquemos esto. Es una forma corta de hacer las acumulaciones o actualizar una variable. Por ejemplo, voy a poner, no sé, vamos a poner 20. Y sigue dando prácticamente lo mismo. ¿Sí? Así como el con, cuando ustedes crean un contador, ¿se acuerdan? Int cont en 0 y luego lo incrementan con más. Bueno, esa es la forma corta de hacer un contador. ¿Sí? Esta es la forma corta también de hacer un acumulador, sumando. También hay acumuladores en que se va restando, sería menos. O a veces multiplicando, que se vayan multiplicando valores y guardando sobre la misma variable. ¿Sí? En este caso, esta línea haría prácticamente lo que está acá arriba. Bueno, borremos este contador. Aquí, borremos esto. Y ahí quedaría. Bueno, con esto terminamos este video. Era para que ustedes vean, en este caso, cómo hay una estructura for adentro de un método. No hay ningún problema.